El patrón dorso-ventral se establece también por mecanismos de inducción. Figura 9.6. En la figura 9.6 se ve dos opciones, A y B, eh, y demuestra la A está el ectodermo, cresta neural, placa del pecho y no soporta placa del suelo. Y muestras flechas azules en la cresta neural y en la placa del pecho y rojas en la notocorta placa del suelo. En la opción B es como ya sea una etapa posterior, la placa del suelo y la placa alar, y después la cresta neural se divide en dos, separados. Se forma la zona intermedia, el surco limitante y la zona ventral. El pie de foto dice A, las señales inductoras dorsalizantes provienen del ectodermo dorsal. Se inducen la diferenciación de la cresta neural y de la placa del pecho. Señales del ectodermo y de la placa del pecho dorsalizan la placa alar. Las señales ventralizantes provienen de la notocorda y de la placa del suelo. Notocorda, placa del suelo, ventralizante, placa del pecho y ectodermo dorsalizante. E inducen la diferenciación de la placa basal. En la opción B dice patrón dorso-ventral en la futura médula espinal. El surco limitante separa la placa alar de la placa basal. En la médula espinal, las señales inductoras ventralizantes proceden de la notocorda. Inducen la formación de la placa del suelo en la línea media ventral del tubo neural. Durante el desarrollo posterior, las señales inductoras de la notocorda y de la placa del suelo diferencian las células de la médula espinal y la cabeza basal que intervendrán en la coordinación motora. Las señales dorsalizantes proceden del ectodermo dorsal de la cresta neural, del ectodermo dorsal a la cresta neural, e inducen la diferenciación de la cresta neural y de la placa del pecho. Las señales del ectodermo y de la placa del pecho inducirán la dorsalización de las células que intervendrán la coordinación sensorial, placa EA. La placa del suelo y la placa del pecho funcionan como organizadores secundarios para regular la identidad dorsoventral. Otro tema, desarrollo de la cresta neural, formación del sistema nervioso periférico. La cresta neural se extiende desde la vesícula diencefálica hasta el extremo caudal del tubo neural y, como está indicado, origina el sistema nervioso periférico. Al comienzo del desarrollo se sitúa dorsal al tubo neural y experimenta un proceso mitótico acelerado que genera células que despliegan diversos potenciales de diferenciación y que tienen gran capacidad migratoria. La cresta neural da lugar a muchas células del sistema nervioso periférico, a todas las neuronas y la glía de los ganglios sentinales y la glía y muchas neuronas de los ganglios craneales, las células de Schwann, las células de los ganglios del sistema nervioso autónomo, las células cromafines de la médula suprarrenal, ver capítulo 13, y parte de la vía madre y la aracnoide. Otras células no neurales, melanocitos, células del cartílago y hueso y tejido conectivo del cráneo, también derivan de la cresta neural. La migración de las células de la cresta neural la provoca la maduración de la matriz extracelular de la bordera y la expresión de determinados genes que permiten que migren atravesando diversos tejidos. Estas células migran guiadas por las vías que establecen las moléculas de la matriz extracelular, y su destino depende de la ruta que ésta les muestra. Son tan dependientes de la misma en este proceso que
Cuando finaliza un trasplante desde una zona de la cresta neural a otra, las células migran por la ruta que le marcan las moléculas de la matriz extracelular característica de la nueva localización. Durante la migración están expuestas a diversos factores que llevarán a adoptar fenotipo original. Final. Se han descrito dos vías de migración para las células de la cresta neural. La región craneal del embrión, las de la región craneal del embrión migran a través de una vía lateral bajo la superficie electrodermal, vía dorsolateral, y la matriz extracelular determina que se diferencien en células no neurales. Por el contrario, las células de la cresta neural de la región del tronco migran por una vía ventral, vía ventromedial. Se discurre entre el tubo neural y la somita y la matriz celular, que las vías determina, la matriz celular que las vías determina que se diferencien los distintos tipos de células del sistema nervioso periférico y las células de la médula suprarrenal. En este proceso migratorio son fundamentales las propiedades de adhesividad de la célula. En la superficie de la membrana de las células migratorias se activan receptores para moléculas de matriz extracelular y también receptores para moléculas de adhesión celular. Los cambios que se producen en estos receptores y en los componentes de la matriz extracelular de su entorno determinan si las células se adhieren con más fuerza entre sí y con las sustancias de la matriz extracelular, y si terminan o no la migración. Entre las moléculas de matriz extracelular fundamentales para este proceso de migración están, por un lado, las que aportan lugares de adhesión a los receptores de la membrana y facilitan el desplazamiento de las células migratorias, y por otro, las que abundan en los sitios donde se agrupan las células. Los balances que se establecen entre estos y otros componentes de la matriz extracelular permiten que las células terminen su migración y se agreguen formando ganglios. Además, se producen cambios en las propiedades adhesivas de las células. Así, las moléculas de adhesión celular están inactivas en las células de la cresta neural que están migrando y se activan cuando se agregan para formar ganglios. Seguir el desarrollo de los ganglios espinales desde la cresta neural hasta su unión con la médula espinal ilustra cómo se produce durante el desarrollo la unión extracelular que establece que subyace a la constante interacción funcional entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Cuando la cresta neural comienza a delaminarse y las células salen de su lugar de origen, las que migran por la vía ventromedial se colocan a cada lado del tubo, en interacción con el mesodermo subyacente. En este periodo de desarrollo, el mesodermo que bordea el tubo neural está segmentado en bloques llamados somitas, que son las unidades precursoras de la cresta neural. Perdón, somitas, segmentado en bloques llamados somitas, que son unidades precursoras de la musculatura axial y del esqueleto. Y las células de la cresta neural forman agrupaciones junto a las somitas. Posteriormente, a partir de la cuarta y quinta semana, las células de la cresta neural agrupadas junto a las somitas a ambos lados de la región caudal del tubo neural formarán los ganglios espinales, que se localizarán en intervalos regulares, marcados por los somitas, a lo largo de la región caudal del tubo neural.